Hace aproximadamente 50 días en la Asamblea Nacional se logró mayoría para elegir a los miembros del CAL y de las comisiones legislativas. Desde ahí no se ha consolidado la mayoría y el presidente de la República no ha podido enviar a la Asamblea para su aprobación los proyectos de ley de urgencia económica que había anunciado. En esa oportunidad se dijo claramente que la otra opción para lograr mayoría era de Creo con el Partido Social Cristiano y el correísmo, pero Creo prefirió a Pachacutic y a la Izquierda Democrática porque UNES ofrecía una mayoría, pero a cambio de que decidan en la función judicial, sin interferencias del Ejecutivo, anular los juicios contra Rafael Correa y sus colaboradores. El juicio político contra el excontralor Pablo Celi indica que se vuelven a reactivar estas opciones. Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo a todos los televidentes y muchísimas gracias por la invitación. En estos 50 primeros días, la única comisión que ha estado activa aprobando su agenda con la mayoría requerida ha sido la de fiscalización, de la que usted es vicepresidenta. Inicialmente se aprobó enjuiciar a René Ortiz, exministro de la Energía, pero luego en la comisión de fiscalización se cambió esta posibilidad por la del juicio político a Pablo Celi. ¿Qué motivó a Creo a cambiar de opinión y a apoyar esta iniciativa de cambios de prioridad? Bueno, nosotros heredamos del periodo anterior estos procesos, el del exministro René Ortiz, el del excontralor Pablo Celi, y en ese sentido nosotros debíamos tramitarlos en orden. Sin embargo, cuando nos topamos con la documentación que fue remitida un mes más tarde desde nuestra posesión a la Comisión de Fiscalización, nos dimos cuenta que los plazos estaban precluidos, habían vencido, y en ese sentido nosotros no podíamos garantizar un derecho a la defensa, un derecho al debido proceso, que es nuestro rol como miembros de la Comisión de Fiscalización, al exministro René Ortiz, por lo que tanto por ello como por la prioridad que vive el país, esa cefalía que vive la Contraloría, que es un tema indignante, que hay un contralor desde la cárcel despachando, dimos prioridad al juicio político al excontralor Pablo Celi. En verdad que es una vergüenza para la República que el contralor titular esté despachando desde la cárcel, así como que estén enjuiciados y sentenciados un expresidente de la República, un exvicepresidente y varios de sus ministros, lo cual revela la penetración de la corrupción en nuestra nación. La Comisión de Fiscalización ha aprobado el avance cronológico del juicio contra Pablo Celi, cuyo interpelante es un asambleísta de UNES. Entre las comparecencias y la documentación que se solicita a los organismos pertinentes que nunca respondieron en la administración anterior, están las actuaciones de Contraloría desde el 2007. Le pregunto, con esta información, ¿se demostraría que Celi formó parte de la organización criminal que tenía al excontralor Carlos Polita a la cabeza para autorizar desvanecimiento de glosas y firmas de contratos en la administración del expresidente Rafael Correa? Eso es lo que vamos a tratar de desvanecer y de dilucidar en el juicio, porque en realidad lo más importante es poder actuar y evacuar todas las pruebas. Tenemos una importante agenda que evacuar, de hecho inicia la siguiente semana, incluye 60 pruebas, incluye 45 comparecencias, y en ese sentido creo que es importante saber que van a ir funcionarios de Contraloría, las personas involucradas en auditoría, predeterminaciones, determinaciones, los dos excontralores, los tres excontralores, Carlos Polit, Pablo Celi y Valentina Zárate, los tres exfiscales, Galo Chiriboga, Washington Pesantes y Carlos Vaca. Hay varios personajes, tanto públicos como de algunas empresas privadas, que deberán comparecer a la comisión para dilucidar cómo fue o cómo se manejó esta estructura delictual desde el Estado ecuatoriano. Pablo Celi fue nombrado contralor subrogante por el Consejo Transitorio de Participación que creó la consulta popular del 2018, ejerciendo una atribución que correspondía al Consejo de Participación, que en la consulta se decidió que sería de elección popular. Ahora, si Celi es censurado porque siempre los juicios políticos son contra exfuncionarios en este país, ¿su reemplazo por quién debe ser nombrado?
Bueno, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece cuáles son las competencias del Contralor en funciones, y entre ellas está nombrar al subcontralor. El día 25 de junio, el excontralor, en ese entonces contralor, Pablo Celi, nombró como subcontralor a Carlos Riofrío. Cuando media su renuncia el 5 de julio, en este momento se convertiría entonces como contralor Carlos Riofrío, que es quien se encuentra en funciones en este momento. Pero si vamos a eso, Carlos Polit le revocó el nombramiento como subcontralor a Pablo Celi en mayo del 2017 y nombró a otra persona. Sin embargo, Pablo Celi se quedó en el cargo. Entonces, si a eso vamos, Pablo Celi ha estado todo este tiempo sin tener un nombramiento legítimo. Bueno, eso es algo que deberemos dilucidar tanto al interior del juicio político como también en una vía administrativa, ¿no? Porque los nombramientos son finalmente actos administrativos que deben ser resueltos en el contencioso administrativo. Sin embargo, esa persona a la que nombró Carlos Polit también está llamada a comparecer en la Comisión de Fiscalización para que nos dé fe y nos explique cómo funcionaron esas transiciones, tanto desde la renuncia de Carlos Polit como en la transición hacia que Pablo Celi de la Torre se posesione como Contralor General del Estado, ¿no? Si no se resuelve en asamblea una interpretación de la ley que permita que el contralor subrogante no sea el que nombró Celi antes de renunciar desde la cárcel, ¿cómo queda la Contraloría? Efectivamente, es la versión o la teoría que yo le menciono, Lenin, aun cuando es indignante para todos los ciudadanos ecuatorianos haber visto hasta el 5 de julio a un contralor despachando desde la cárcel. Y es indignante porque nosotros como bancada del Acuerdo Nacional hemos presentado una ley reformatoria, la Ley Orgánica de Contraloría, el día de ayer, que justamente prevé estos vacíos. El hecho de que la suspensión del cargo pueda ser temporal hasta 3 meses, luego de ello se deberá nombrar una figura definitiva, y varios temas adicionales que justamente nos están dando problemas en estos momentos. Entonces yo creo que la salida en estos momentos es una reforma a la ley orgánica. Obviamente va a regir para futuro. Sin embargo, en este sentido yo creo que con el nombramiento de Carlos Riofrío el día 25 de junio como subcontralor y hoy contralor, podemos manejarnos de manera temporal hasta el marzo de 2022 que se realicen los concursos respectivos, ¿no? En 2005 el Ecuador se quedó varios meses sin Corte Suprema luego de la destitución de Lucio Gutiérrez y de la Pichicorte. ¿Podría quedar la Contraloría acéfala hasta que termine el concurso para nuevo Contralor organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿O en esta ocasión ya no es posible aquello? Podría quedar acéfala, pero no debería quedar acéfala por 3 temas. El primero, por una institucionalidad que necesita tener el Estado. En este nuevo gobierno del encuentro, para nosotros las instituciones, el respeto al Estado del Derecho son lo más importante, y en ese sentido creemos que aun cuando sea indignante para todos los ecuatorianos haber vivido un contralor desde la cárcel despachando, creo que en este momento debemos esperar hasta que se realicen los concursos respectivos con la figura temporal que tenemos. Segundo tema, la ley orgánica, la reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública establece que para cualquier contratación que se deba hacer desde cualquier esfera del Estado se debe contar con un informe de Contraloría. Si es que nosotros nos mantenemos con una Contraloría acéfala, el Estado se queda paralizado, y por ello debemos seguir avanzando y apoyando la institucionalidad que existe por ahora, apoyar a que las instituciones sean sólidas hasta que se nombren nuevas autoridades por la vía del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, en otro tema, Ana Belén, la CONAIE ha solicitado a la Asamblea amnistía para los procesados de los actos vandálicos que desembocaron en la destrucción del edificio y de los archivos de Contraloría. ¿Este pedido de la CONAIE tiene eco en la Asamblea? ¿Tiene eco en su bancada? No hemos conversado al interior de nuestra bancada. Sin embargo, nosotros tenemos como principio general el respeto a las instituciones y a las distintas funciones del Estado de Derecho. Y en este caso, si es que están siendo procesados estas personas al interior de la CONAIE por estos actos vandálicos de octubre del 2019, deberemos esperar a los resultados que emita la justicia. Nosotros como bancada no estamos a favor de indultar desde la Asamblea Nacional ningún tipo de delito, ¿no? Yo creo que los ecuatorianos
merecen un baño de verdad y merecen conocer y saber que la función judicial es una función independiente de los distintos poderes del Estado y que va a cumplir con su rol, que es sancionar y hacer justicia. No indultar que paralelamente se plantea o se expone mientras se desarrollan los procesos de fiscalización como el que se va a realizar contra Carlos Polito, podría terminar afectando que haya acercamientos entre los bloques legislativos, Pablo Celi, podría terminar afectando los acercamientos entre los bloques legislativos que terminen definiendo una mayoría móvil estable. Yo creo que sí, porque todos hemos votado de manera unánime, no solamente al interior de la comisión, que estamos conformados por distintos miembros de los partidos políticos y en su mayoría de veces votamos de manera unánime, sino también en el Pleno de la Asamblea Nacional estuvimos todos de acuerdo en dar una prioridad necesaria para el país en torno al juicio político al excontralor Pablo Celi. Yo creo que no va a haber un asambleísta en este momento que pueda decir que no es necesario y que no hayan causales necesarias para seguir con un proceso político. Ahora dependerá de cómo llevemos el proceso al interior de la comisión para poder emitir un informe con recomendaciones necesarias a que el Pleno de la Asamblea Nacional probablemente en la primera o segunda semana de agosto tome una decisión en torno al futuro de Pablo Celi de la Torre. Y este interés que demuestra, creo, en el juicio político contra Pablo Celi, busca también, le pregunto, justificar de alguna manera el apoyo que le dieron a Lenín Moreno desde la asamblea anterior. Creo en concreto no es que dio un apoyo a Lenín Moreno. Creo lo que armó en su momento en el gobierno anterior fue una agenda legislativa, un acuerdo legislativo para gobernar, para que pueda haber algún tipo de avance en los procesos de leyes. Sí, el resto de lo que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno fue responsabilidad entera del gobierno de Lenín Moreno, no de Creo, no de Guillermo Lasso y no del partido. En ese sentido nosotros estamos pro de la transparencia, pro de la probidad en los cargos públicos y en ese sentido no podríamos trabajar de ninguna otra manera distinta que no sea avanzar en el juicio político a Pablo Celi de la Torre, ¿no? ¿No contemplan ustedes la posibilidad de que la censura a Celi abra puertas y ventanas a una nueva mayoría conformada por UNES, el Partido Social Cristiano y Pachacutic? Yo creo que nosotros como asambleístas electos, independientemente del partido político al que representemos, estamos llamados a conversar, a tener diálogos con los distintos actores al interior de la Asamblea Nacional. Y si eso implica trabajar en una asamblea del encuentro, en una asamblea de diálogos, en una asamblea donde hayan más puntos de encuentro que de desencuentro, sin dejar en la impunidad los casos importantes, juzgando los casos importantes desde la justicia, llevándolos a control político desde la Comisión de Fiscalización, sin crear comisiones ad hoc, sin indultos, yo creo que podríamos avanzar en una gran mayoría de un acuerdo nacional al interior de la Asamblea Nacional en pro de los ecuatorianos. Pero es lo otro lo que está primando y por eso no se logra consolidar una mayoría que le permita al gobierno, al Ejecutivo, empezar a remitir ya importantes proyectos de ley porque no tiene los votos en el Legislativo que los aprueben. Bueno, eso habría que preguntarle al Ejecutivo cuáles son los calendarios de la presentación de los proyectos de ley. Lo cierto es que ustedes no tienen los votos en la Asamblea. Sí tenemos algunos votos, tenemos una mayoría, sí, un poco cambiante, ¿no? Porque hay ciertos factores externos al exterior de la Asamblea Nacional que a veces hacen que los votos cambien. Sin embargo, nosotros fuimos enfáticos al inicio de nuestra posesión que si vamos a pactar o a acordar avances en agenda legislativa debe ser con partidos que pidan respetar el Estado de Derecho y las funciones del Estado, ¿no? Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Encantada, Lenin. Buenos días.